En este segundo vídeo del módulo de Introducción a la Programación os voy a hablar de qué son los entornos de desarrollo, los distintos tipos que hay y cómo preparar el nuestro para la programación con Python. Este vídeo está pensado sobre todo para aquellos que se inician en la programación. Empezar en este mundo puede ser a veces un poco abrumador, no solo porque tienes que aprender los lenguajes de programación, sino todas las herramientas que se necesitan para ello. Espero que este vídeo sirva como punto de entrada para ver que realmente es sencillo empezar a programar y ver resultados de una forma rápida. Empecemos por el principio. ¿Qué es un entorno de desarrollo? Bueno, si recordáis, en el vídeo anterior comentaba que dentro de la clasificación por tipos de software, uno de los tipos que teníamos eran las herramientas de desarrollo. Los entornos de desarrollo integrados o IDEs encajan dentro de este tipo de software. En esencia, un entorno de desarrollo o entorno de desarrollo integrado es un software que proporciona un conjunto de herramientas y funcionalidades para facilitar la creación, edición, compilación, depuración, análisis y otro tipo de utilidades. ¿Qué herramientas vamos a encontrar dentro de un entorno de desarrollo? Pues tenemos muchas opciones. En algunos casos podemos incluso ampliarlas. En primer lugar, tendremos el editor de código fuente. Es un editor de texto que incluye funcionalidades específicas para el desarrollo de software, como es el resaltado de la sintaxis, el autocompletado y el análisis de código en tiempo real, por ejemplo. Además, contaremos con un compilador o un intérprete. Esto, como ya vimos en el vídeo anterior, son herramientas que traducen nuestro código escrito en un lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina. Un depurador o debugger. El depurador es una herramienta que permite a los programadores ejecutar el código de nuestro programa paso a paso y no de una sola vez. De esta forma podemos analizar el flujo de ejecución de nuestro programa para encontrar y corregir errores. Además, suelen incluir herramientas de control de versiones como Git para gestionar cambios en el código fuente, colaborar con otros desarrolladores y mantener un historial de modificaciones. Además, algunos entornos de desarrollo incluyen terminales y consolas, es decir, una interfaz de línea de comandos integrada en nuestro entorno de desarrollo para ejecutar comandos del sistema operativo y scripts directamente desde nuestro entorno de desarrollo. Incluyen además a veces herramientas para la gestión de bases de datos directamente integradas en nuestro entorno, herramientas para la creación de interfaces de usuario y muchas otras herramientas que iremos viendo a lo largo del curso. Al tener todas esas herramientas necesarias en un solo lugar y con una interfaz de usuario consistente y sencilla, los programadores podemos aprender a trabajar de manera más eficiente y rápida. Las herramientas de depuración y los frameworks de pruebas nos permiten identificar y gestionar mejor los errores. Con la integración de herramientas de control de versiones y de gestión de proyectos, podremos colaborar con otros programadores en un mismo proyecto de una forma sencilla. Vamos a ver en este vídeo algunas de estas herramientas que vamos a utilizar. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería un editor de texto, como decía, que nos resalta la sintaxis y las palabras reservadas, además de opciones de autocompletar el código mientras escribimos. Un editor que conozca la sintaxis de un lenguaje de programación resalta las palabras reservadas del lenguaje con diferentes colores. El resaltado de sintaxis hace que el código sea más fácil de leer al aclarar visualmente diferentes elementos de la sintaxis del lenguaje y ayuda al programador a cometer menos errores. Lo veremos con distintos entornos de desarrollo que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Los lenguajes interpretados como Python suelen ofrecer una herramienta además de ejecución interactiva. Con esta sesión interactiva es posible dar órdenes directamente al intérprete y obtener una respuesta inmediata. Es decir, no es necesario escribir un programa completo para empezar a obtener resultados de ejecución, sino que podemos hablar, entre comillas, con el intérprete con nuestro lenguaje de programación. Es una herramienta de gran ayuda, ya que nos permite experimentar con fragmentos de programa antes de incluirlos en una versión definitiva. Bueno, aquí en esta diapositiva vemos un ejemplo de sesión interactiva de Python en Visual Studio Code, uno de los entornos de desarrollo que vamos a ver en este vídeo. A la hora de hablar de entornos de programación, podemos clasificarlos en dos principalmente, entornos online y entornos locales. Por entornos online nos referimos a plataformas basadas en la web que permiten a los usuarios escribir, ejecutar, depurar y compartir código directamente desde un navegador sin necesidad de instalar software adicional en su computadora. Estos entornos son especialmente útiles para quienes buscan un entorno de desarrollo accesible desde cualquier lugar con conexión a Internet o cuando están comenzando a programar o probar un lenguaje nuevo, ya que pueden despreocuparse de configuraciones locales.
Además, suelen contar con herramientas de edición colaborativas, por lo que en general facilitan el trabajo en equipo o la educación a distancia. Y otra de las ventajas que tiene es que no tenemos que preocuparnos de actualizaciones o el mantenimiento del entorno, ya que el proveedor se encarga de ello. Ejemplos de entornos online tenemos muchos y para Python no va a ser menos. Entre ellos, pues vamos a contar con Jupyter Lab, Replit, Google Colab, Python Anywhere y muchos otros. Si buscáis en un buscador, vais a poder encontrar entornos de desarrollo online para Python. Por otro lado, un entorno de desarrollo local se instala y ejecuta directamente en la máquina del desarrollador e incluye todas las herramientas necesarias instaladas localmente. Los entornos locales presentan algunas ventajas frente a los entornos online. En primer lugar, el rendimiento. Suelen ser más rápidos porque utilizan los recursos de hardware del equipo del desarrollador y no están limitados con la disponibilidad de los servidores de terceros o latencias de la red. Ofrecen además un control total sobre el entorno. Muchos entornos online son personalizables, pero un entorno local va a ser más flexible y va a permitir una mayor personalización, acceso directo al sistema de archivos, plugins o extensiones, cosa que no es posible con los entornos online, en los que la posibilidad de configuración es más limitada. Otra ventaja es la posibilidad de trabajar sin conexión a Internet, bien sea por no tener una conexión disponible o por la criticidad de la información y la seguridad. Puede ser que alguien quiera trabajar desconectado de Internet. Con los entornos locales podemos guardar toda la información localmente y no sale de dicho ordenador. Por ejemplo, imaginaos que quiero hacer unas pruebas con ficheros de datos que contienen datos personales de pacientes de un hospital. Un entorno web puede no ser la mejor opción en este caso. Bueno, como conclusión, ¿es mejor uno u otro? ¿Es mejor los entornos online o los entornos locales? Pues la elección entre un entorno de desarrollo online y uno local depende de las necesidades específicas del proyecto y del equipo de desarrollo. Los entornos locales ofrecen mayor control y rendimiento, mientras que los entornos online destacan por su facilidad de acceso y herramientas de colaboración. En muchos casos, una combinación de ambos enfoques puede ser la solución ideal, aprovechando las ventajas de cada uno según las circunstancias específicas. En mi caso, por ejemplo, para dar las clases que doy del lenguaje de programación Solidity, pues para iniciarse en el lenguaje de programación utilizo un entorno online, de forma que los estudiantes pueden empezar a hacer sus pruebas y escribir sus programas en ese entorno sin tener que configurarse nada, incluso en ordenadores que no son suyos, en los ordenadores de la escuela donde doy estas clases. Una vez avanza el curso, yo suelo recomendar que se instalen un entorno local. Al fin y al cabo es lo que se utiliza principalmente en la industria hoy en día, los entornos locales. Bueno, Online Python IDE es una herramienta basada en web que podemos utilizar para crear y ejecutar programas escritos en Python. Tiene un diseño simple y limpio, es fácil de usar, es rápido y por esto es una buena herramienta para comenzar a aprender. Tiene una consola interactiva para la ejecución de instrucciones en tiempo real y nos permite cargar archivos locales o descargar los programas creados y sus resultados a nuestro ordenador. Veremos que incluye también la opción de compartir el código para que se pueda acceder a él en cualquier momento y desde cualquier lugar sin la necesidad de guardar los archivos localmente. Iremos haciendo algunos ejercicios a lo largo de este curso, ¿vale? Algunos ejercicios prácticos para familiarizarnos, en este caso, con los diferentes entornos de desarrollo. En el caso de esta plataforma, la tenéis accesible en el enlace que pone aquí, www.onlinepython.com, y vamos a hacer este ejercicio con el que vamos a poder probar esta plataforma y vamos a empezar a crear nuestros propios programas. El ejercicio nos dice que hay que escribir ese código en un nuevo fichero test.py.py, ¿vale? Esta es la extensión de los archivos de Python. Tendremos que ejecutar este código para ver que sale la salida correcta y esperada y posteriormente lo que nos dice es que usemos el mismo código pero en este caso en la sesión interactiva, en el que iremos introduciendo línea por línea e iremos viendo el resultado. Si accedemos a la URL, la página web que se indicaba anteriormente, este es el aspecto del intérprete de Python que veremos. Aquí vemos un explorador de archivos. Él ya por defecto nos crea un archivo main.py, ¿vale? Con cierto código. Podemos ejecutarlo si queremos. Para ejecutarlo lo único que tenemos que hacer es pulsar en Run
Vemos que empieza aquí en esta consola a pedirnos cierta información. Esto es este código que por ahora, como digo, no nos vamos a preocupar. Lo que vamos a hacer es el ejercicio que se nos indicaba. Para ello nos decía que creáramos en un nuevo archivo test.py que copiáramos este código. Voy a copiar directamente. Vale, este es nuestro nuevo archivo, test.py, al que he renombrado el archivo con el nombre que se nos indicaba. Y tenemos estas tres líneas de código. La primera línea lo que hace es crear una variable con nombre A y le asigna el valor 1. La segunda línea crea una variable con nombre B y le asigna el valor 2. Y la tercera lo que va a hacer es imprimir por la consola una línea donde dice la suma de el valor de A y del valor de B es el resultado de hacer esta suma. Bueno, todas estas instrucciones las iremos viendo a lo largo del curso y ahora es solo a modo de introducción para poder probar este entorno de desarrollo. Como decía, para ejecutarlo, lo único que vamos a tener que hacer es pulsar en el botón Run. Vemos que está ejecutando y efectivamente lo que nos muestra al final es esa línea que decíamos que iba a imprimir, donde dice la suma de 1, que era el valor de A, y de 2, que era el valor de B, es 3, que es la suma de 1 más 2. ¿Vale? Y aquí termina la ejecución de nuestro código. ¿Vale? Pues bueno, vemos que hace lo que se indicaba. Después nos decía hacer lo mismo por una consola interactiva. Bueno, para ello se nos presenta aquí en este botón, podemos decir Start Terminal, ¿vale? Para abrir una nueva terminal, ¿vale? Y se nos inicia ya la consola interactiva, ¿vale? Pues bueno, lo único que tendremos que hacer es ir escribiendo esas líneas, ¿vale? Línea por línea. Ahí se habría creado la variable A y se le habría asignado el valor 1. No lo vemos porque no lo imprime directamente. Si quisiéramos imprimir el valor de A, podríamos hacerlo, ¿vale? Indicando solo A y pulsando Intro, ¿vale? Vemos que nos devuelve o imprime por la terminal el valor 1, que es el valor que tiene asignada esa variable. Haríamos la creación y asignación a la variable B, ¿vale? Y se queda guardada. Todo lo que vamos escribiendo tiene persistencia, o sea, sigue existiendo esa variable A y ahora mismo existe también la variable B. Por último, lo único que tendríamos que hacer sería copiar esa última línea, ¿vale? Que lo que hace es ejecutar la función print, ¿vale? Que ya veremos que es imprimir de cierto texto con un formato, ¿vale? Y entonces, bueno, lo único que tenemos, como digo, es escribir la línea, pulsar intro y vemos que nos saca por la terminal directamente esa línea diciendo la suma de 1 y 2 es 3, ¿vale? Como decía, nos da la opción, esta plataforma nos da la opción de descargar estos ficheros, ¿vale? A nuestro entorno local. Para ello, pues bueno, lo único que tendríamos que hacer es pulsar, como veis, en este botón con el disco, ¿vale? Podríamos guardar localmente o podemos también cargar archivos que tenemos localmente en nuestro ordenador, cargarlo para que lo abra en la plataforma. Y bueno, como decía, pues también tenemos opción para compartir el código desde aquí, ¿vale? Lo que nos va a dar es la opción de por cuánto tiempo va a existir ese código y pues nos dará un enlace, ¿vale? Que este enlace es el que podemos compartir con quien queramos que tenga acceso a ese fichero, ¿vale? Que está en la nube. La siguiente plataforma que os quería enseñar es Jupyter Lab, ¿vale? El proyecto Jupyter es una iniciativa de software libre que tiene como objetivo desarrollar herramientas y estándares abiertos para la informática interactiva. Su nombre es un acrónimo de los tres principales lenguajes de programación que soporta, Julia, Python y R. ¿Vale? Por su parte, Jupyter Lab es un componente de Jupyter, es una interfaz basada en la web para el proyecto Jupyter. Es un entorno flexible y extensible para trabajar con notebooks, código y datos y permite a los usuarios trabajar en un entorno unificado que combina diferentes tipos de elementos y componentes. Por una parte, veremos que tenemos los notebooks de Jupyter. Estos son documentos que contienen tanto código ejecutable
como elementos textuales, párrafos, ecuaciones, figuras, enlaces. Disponemos también de consolas interactivas para ejecutar código en tiempo real, editores para código fuente y otros archivos de texto. Además, para la versión escritorio tendrás acceso a terminales para interactuar con el sistema operativo subyacente, como digo esto en la versión de escritorio. Y además permite la visualización de archivos generados por el código, como gráficos y resultados de análisis. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a utilizar el mismo código que en el ejercicio anterior, lo único que ahora lo vamos a hacer sobre uno de estos notebooks que soporta el proyecto Jupyter, ¿vale? Y como decía, estos notebooks lo que nos permite es tener en el mismo fichero tres tipos de elementos. Tenemos Markdown, ¿vale? Que es un formato de texto en el que es muy soportado en Internet, ¿vale? Al que le podemos dar ciertos estilos, ¿vale? Podemos escribir código sin más, texto, ¿vale? Sin formato. Esto es a lo que llamamos el elemento de tipo row. Y por último podemos tener código en Python. Y todo esto, como digo, lo podemos tener en el mismo fichero. Y aquello que sea código escrito en lenguaje Python, podremos ejecutarlo para que nos enseñe el resultado de su ejecución. Si accedemos a la página que se nos indicaba antes, ¿vale? Accederemos a la plataforma Jupyter Lab. Aquí, pues bueno, directamente nos dan algunos casos, algunos ficheros de ejemplo, ¿vale? Nosotros vamos a crear el nuestro propio. Para crear un fichero nuevo, que es lo que se nos pedía, pues bueno, aquí pulsaríamos en el más, ¿vale? En el New Launcher, y aquí se nos dan diferentes opciones. Entre otras cosas, pues nos permite crear, entonces se nos crea un fichero nuevo, ¿vale? Con esta extensión, lo podríamos renombrar. Vamos a darle el nombre test, ¿vale? Y aquí podemos empezar a crear estas celdas, ¿vale? Donde, como decíamos, podemos escribir tanto código Markdown como código como texto sin más o código escrito en el lenguaje de Python. Por defecto, pues bueno, nos da un tipo, pero nosotros podríamos cambiarlo. Vamos a empezar con Markdown, ¿vale? Esto, en principio, lo único que tenemos que hacer es empezar a escribir. Le puedo poner el texto que yo quiera, ¿vale? Si no le pongo ningún formato, aquí no vamos a entrar en los estilos de Markdown, ¿vale? Porque no es el propósito del curso y eso lo podéis encontrar fácilmente en Internet. Pero bueno, por ejemplo, Markdown algo que permite es indicar con esa almohadilla, ¿vale? Que eso va a ser, se le dé estilo de una cabecera. Mayúscula y intro. Ejecutaremos ese código. En el caso de Markdown lo que va a hacer es aplicar el estilo que nosotros queramos o que le hayamos aplicado. Como decía, el segundo paso que vamos a hacer es, bueno, aquí hemos ya creado una celda con código Markdown. Posteriormente podríamos crear una celda con texto sin más, ¿vale? Esta celda es de tipo row, ¿vale? Esta, en principio, es texto sin más, no va a hacer nada, no va a tener formato, ¿vale? Y por último, como decía, vamos a tener una celda de tipo código, ¿vale? Bueno, pues ya tiene formato código. Lo único que tendríamos que hacer es copiar el código de nuestro programa. Lo copio aquí y, como decía, lo único que tenemos que hacer para su ejecución es pulsar el Shift, el mayúscula e intro, ¿vale? Y vemos que ejecuta el código e imprime la salida aquí, ¿vale? Bueno, pues esto sería un notebook de Jupyter Lab, ¿vale? Y de Jupyter en general, ¿vale? Podemos tener ficheros donde mezclamos texto formateado de tipo Markdown y código, ¿vale? Y con esto pues podríamos, como digo, escribir documentos en los que mezclamos parte de código, parte de texto, parte de salidas visuales generadas por ese código. Para acabar con esta primera parte de entornos de desarrollo integrados online, quería mostrar otras dos opciones que tenemos. En este caso son dos plataformas de pago, aunque tienen planes gratuitos limitados que nos pueden servir para empezar. En ningún caso esto es recomendación de uso de ninguno de ellos y tenéis estas dos o otras opciones que podéis encontrar en cualquier buscador. Bueno, en este caso son dos plataformas, son Replit y Python Anywhere, ¿vale? Son plataformas versátiles, son accesibles,
facilitan la programación, la colaboración y el aprendizaje. En el caso de Replit, da soporte a varios lenguajes de programación, mientras que Python Anywhere se centra en Python. Su capacidad para ejecutar y compartir código en línea las convierte en herramientas valiosas tanto para desarrolladores individuales como para equipos y educadores. Bueno, he querido mostrar en esta tabla un pequeño resumen con las características de cada una de estas dos plataformas. Como decía, mientras que Replit soporta más de 50 lenguajes de programación, Python Anywhere se centra principalmente en Python. Sin entrar mucho en detalle en cada una de estas características, comentar que la elección sobre una u otra dependerá según el caso de uso concreto. Mientras que Replit es ideal si necesitas soporte para múltiples lenguajes, trabajar en proyectos colaborativos en tiempo real o si estás enseñando y estudiando programación, Python Anywhere es más adecuado si tu enfoque principal es Python, necesitas un entorno robusto para el desarrollo y despliegue de aplicaciones web basadas en Python. Ambas plataformas tienen sus fortalezas y pueden ser extremadamente útiles dependiendo de las necesidades específicas del proyecto y del desarrollador. Así que os animo a que probéis ambas herramientas y decidáis cuál se adapta mejor a vuestras necesidades. Por la parte de entornos de desarrollo locales, como decíamos, pues a día de hoy son los mayoritarios y por lo general pues son más configurables y extensibles para adaptarse al proyecto y al programador. Y también presentan ventajas de rendimiento y seguridad de la información. Al final podemos conseguir que la información que usamos no salga de nuestro sistema. Como opciones, pues hay también multitud de opciones, tanto específicas para Python como genéricas y multilingüe como puede ser Visual Studio Code. Vamos a ver algunas de ellas. Tony es un entorno de desarrollo integrado, ¿vale? Es un IDE diseñado principalmente para principiantes en la programación con Python. Fue desarrollado en el Instituto de Ciencias de la Computación de la Universidad de Tartu, en Estonia, y es conocido por su interfaz intuitiva y su enfoque en la enseñanza de los conceptos básicos de programación. Tony es una plataforma de desarrollo multiplataforma y está diseñado tanto para Windows como MacOS como Linux. En general, Tony presenta una interfaz de usuario limpia y fácil de navegar, lo que lo hace ideal para principiantes, como decía anteriormente. ¿Qué funcionalidades y características incluye? Bueno, pues incluye un depurador integrado que permite la ejecución paso a paso de nuestro código, su propio instalador de paquetes integrado dentro de la plataforma que facilita la instalación de bibliotecas y dependencias de Python directamente desde el entorno, resaltado y coloreado de sintaxis y autocompletado de código, soporte para la creación y gestión de entornos virtuales. Aquí hay que decir que, un entorno virtual de Python es una herramienta que permite crear entornos de desarrollo aislados, cada uno con su propia instalación de Python y sus propios paquetes y dependencias dentro del mismo sistema. Es decir, si necesitamos tener proyectos con versiones específicas de los paquetes y de Python, podemos crear estos entornos virtuales aislados de forma que no influyen en otros entornos y en otros proyectos que tenemos dentro de ese sistema. También soporta macros para grabar secuencias de comandos y reproducirlas, que cuenta con una buena documentación y una comunidad activa que proporciona recursos y soporte para los usuarios. Resumiendo, Tony es una herramienta ideal para aquellos que están comenzando a aprender Python, que quieran tener un entorno local instalado y que gracias a su diseño amigable y sus características centradas en la educación es una buena herramienta de iniciación. Facilita la comprensión de los conceptos básicos de programación y proporciona un entorno adecuado para la experimentación y el aprendizaje progresivo. Vamos a ver el ejemplo que veíamos anteriormente. Vamos a verlo usando esta misma herramienta. Pues esta es la herramienta de Tony. Una vez que la abrimos, como vemos, tenemos la posibilidad de tener aquí nuestros ficheros creados. En este caso hay un fichero que se llama ejercicio.py. Podríamos crear un nuevo programa donde podemos copiar el código que teníamos anteriormente, como decíamos, la creación de una variable A y se le asigna el valor 1, la creación de una variable B y se le asigna el valor 2, y la impresión por la consola de una frase que dice la suma de 1 y 2 es 3, ¿vale? Desde aquí fácilmente
teniendo nuestro programa, podemos hacer la ejecución normal de una vez, ¿vale? Ejecutaría aquí en la consola y nos saldría el resultado. O podríamos hacer la ejecución paso a paso. Como vemos, también tenemos aquí una pestaña donde podemos ver la inspección de diferentes variables, ¿vale? El valor que han ido tomando. Podemos hacer ejecución paso a paso, que esto no lo hemos visto anteriormente. Bueno, estos puntitos que se consiguen haciendo doble clic sobre este número de línea son lo que se conocen como breakpoints o puntos de ruptura, ¿vale? Son puntos en los que queremos que la ejecución pare y que, bueno, se pare y que tengamos nosotros que manualmente continuar y que podamos ir ejecutando línea a línea o podamos ejecutar hasta el siguiente punto de ruptura que hayamos marcado. Por ejemplo, podría poner un punto de ruptura en esta línea. Para iniciar la depuración, la ejecución paso a paso, pues tendríamos que pinchar en este escarabajo que aparece aquí, ¿vale? Nos dice que tenemos que guardarlo. Voy a guardar el fichero. Por ejemplo, bueno, voy a llamarlo test.py. Vale, ya lo tengo guardado y ahora lo que voy a hacer es ejecutar la depuración. Como vemos, me resalta la segunda línea porque, bueno, ha iniciado la ejecución y se ha parado donde yo he indicado el punto de ruptura. Como vemos aquí en el inspector de variables, puedo ver que hasta ahora, bueno, se para justo antes de hacer la ejecución de esa línea. Por lo tanto, hasta el momento solo existe la variable A con el valor 1. Aquí tenemos diferentes opciones de ejecución en la depuración. Podemos saltar a la línea siguiente. Podríamos entrar dentro de esta línea si esta fuera una instrucción más compleja, por ejemplo, una llamada a una función. Con entrar lo que haría sería no saltar por encima de esa línea, sino que entraría dentro de la propia función a la que estamos llamando. O podemos, si pinchamos en reanudar, lo que hará será ejecutar hasta el siguiente punto de ruptura o si no lo hubiera hasta el final del programa. Bueno, si hago un saltar para que salte hasta la siguiente instrucción, como vemos, ahora sí que ya me indica que hay una nueva variable b con el valor 2 y pararía en la siguiente instrucción, que es la impresión. Como vemos, todavía no la he ejecutado. Ahora lo que podría hacer sería saltar hasta la siguiente instrucción, que ya es el final del programa, o como digo, reanudar para ejecutar hasta el siguiente punto de ruptura o el final del programa. Bueno, si pincho en reanudar, como vemos, ha terminado la ejecución del programa y me ha impreso por la consola la línea que tenía que escribir. ¿Vale? Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle de esta herramienta, os dejo que la instaléis vosotros, os vayáis familiarizando, pero bueno, esto nos permite, como digo, crear ficheros con extensión Py, ¿vale? Y bueno, empezar a crear nuestros propios programas, ejecutarlo con una ejecución normal o ejecutarlo en modo de depuración para ejecutar paso a paso, para encontrar errores. Si, por ejemplo, el resultado final no se correspondiera con lo que yo estaba esperando, pues podría ir ejecutándolo paso a paso para ir viendo cómo evoluciona el valor de esas variables o por dónde va el flujo de la ejecución de mi programa. Hasta aquí el programa Tony. El siguiente entorno de desarrollo que os quería comentar es PyCharm, ¿vale? Es uno de los más populares para el desarrollo también de proyectos con Python, ¿vale? Es un entorno de desarrollo integrado específicamente diseñado para el desarrollo con Python y tiene también versiones gratuitas y de pago. Bueno, está hecho por la gente de JetBrains, ¿vale? Que hace muy buenos entornos de desarrollo tanto para Python como para otro tipo de lenguajes. PyCharm es una herramienta robusta y versátil que proporciona un conjunto completo de características para facilitar el desarrollo en Python, desde la escritura, la depuración del código, hasta la integración con sistemas de control de versiones y bases de datos. Bueno, si bien Tony es una excelente opción para principiantes debido a su simplicidad y facilidad de uso, PyCharm es más adecuado para desarrolladores que busquen un entorno de desarrollo completo y profesional con herramientas avanzadas para mejorar la productividad y facilitar el desarrollo de aplicaciones complejas. Bueno, aquí hay algunas áreas clave donde PyCharm supera a Tony.
Por una parte, funcionalidades avanzadas. PyChart ofrece una gama mucho más amplia de herramientas y funcionalidades avanzadas para el desarrollo profesional. También, mientras que Tony es excelente para enseñar los conceptos básicos de Python, PyChart está diseñado para el desarrollo profesional con soporte extensivo para frameworks y herramientas de producción. Además, las capacidades de depuración y pruebas en PyChart son más avanzadas y completas en comparación con Tony. Y PyChart tiene una mejor integración con herramientas de despliegue, bases de datos, sistemas de control de versiones y es altamente extensible mediante plugins. Como desventajas de PyChart podría mencionar su rendimiento, ¿vale? Es un IDE, un entorno de desarrollo bastante pesado, que consume más recursos que otros IDEs y que puede ser lento en su carga. Y además el coste. Algunas de las características avanzadas solo están disponibles en la versión de pago. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis el enlace a la página de instalación de PyChart, ¿vale? También os animo a que instaléis la versión, al menos la gratuita, y probáis para ver si se adapta a vuestras necesidades. Y ya por último, vamos a ver Visual Studio Code. Bueno, Visual Studio Code, a veces visto como VS Code, es un entorno de desarrollo integrado gratuito y de código abierto que ha ganado mucha relevancia en los últimos años. Permite a los programadores trabajar en distintos proyectos con distintos lenguajes usando el mismo entorno de desarrollo. Permite trabajar fácilmente con multitud de lenguajes de programación y dispone de una gran cantidad de extensiones, por lo que no obliga a los programadores a acostumbrarse a distintos entornos para sus distintos proyectos y lenguajes. Para mí, esa es una gran ventaja de este tipo de entornos multilenguaje frente a un entorno específico para un lenguaje de programación, que al final nos acostumbramos, digamos que solemos pecar de vagos en ese sentido los programadores, que una vez que nos acostumbramos mucho y nos hacemos, digamos, expertos en un entorno de desarrollo, nos va a costar cambiar a otro entorno de desarrollo completamente distinto. Por lo que opciones como Visual Studio Code, que son multilenguajes, pues nos permiten trabajar en distintos proyectos con distintos lenguajes y formatos de proyectos. Bueno, además está disponible para todos los sistemas operativos y de una forma consistente. Es decir, independientemente de si hoy trabajamos en Windows y mañana en Linux, su interfaz no va a cambiar. Como decía, se ha convertido en uno de los lenguajes, de los entornos de desarrollo más utilizados, ¿vale? También por lo que comento de que es multilenguaje, ¿vale? Y bueno, vemos que en 2022, pues en una encuesta se veía que él era una de las opciones más utilizadas, ¿vale? Tenemos dentro de la página de Microsoft, ¿vale? Es un producto de Microsoft, pero es gratuito. Tenemos las instrucciones para instalarlo, ¿vale? Lo primero que, bueno, sí que es verdad que mi Visual Studio Code no viene con Python instalado, ¿vale? Frente a opciones como Tony o PyChart, ¿vale? Sino que en Visual Studio Code vamos a tener que instalar Python nosotros en nuestro ordenador si no lo tenemos previamente instalado. Es recomendado instalar la versión 3 de Python, ¿vale? Bueno, tendremos que instalar y configurar Visual Studio Code y las extensiones en el equipo. Y a partir de ahí, pues ya podemos crear archivos de Python y escribir y ejecutar nuestro código igual que en otros entornos de desarrollo, ¿vale? Como digo, en la página de Microsoft tenéis las instrucciones para hacerlo paso a paso y además para los distintos sistemas operativos, ¿vale? Así que veréis que es muy sencillo. Y ya para terminar, pues bueno, comentar que la elección final de si usar un IDE específico para Python, como puede ser Tony y PyChart, o usar un IDE genérico configurable como Visual Studio Code, dependerá de las necesidades específicas, el tipo de proyectos y las preferencias en cuanto a personalización y uso de recursos. Visual Studio Code es ideal si necesitas un editor ligero, ¿vale? Es muy ligero, es altamente personalizable y trabajas con múltiples lenguajes de programación. Bueno, es excelente para proyectos variados y ofrece una gran flexibilidad a través de extensiones. PyChart, por su parte, es una muy buena opción si tu enfoque principal es el desarrollo en Python y necesitas herramientas avanzadas y específicas para este lenguaje. Ofrece un entorno de desarrollo robusto y rico en características y optimizado para mejorar la productividad en Python. Bueno, ambas opciones son muy buenas. Yo en mi caso, a día de hoy, principalmente utilizo Visual Studio Code. Es, como digo, muy ligero, va muy bien y, bueno, pues permite, como digo, trabajar en entornos de desarrollo profesionales en los que
tenemos que trabajar normalmente en distintos lenguajes, pues es muy buena opción. Bueno, yo os recomiendo que probéis las distintas opciones y que, bueno, me comentéis con cuál os parece más interesante, cuál se adapta mejor a vuestras necesidades, si tenéis preferencia por alguno y, como digo, que me lo pongáis en los comentarios. Y hasta aquí con el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante y ya sabéis, si os ha gustado, hacedle clic en me gusta, suscribiros al canal para recibir notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.